Bien, Edith, estamos al aire. Cuéntanos esa historia, por favor. Adelante. Muy bien, pues precisamente los acontecimientos que iban surgiendo en mi vida forman parte importante de la historia. Bueno, cada personaje pues refleja quizá algún familiar, algún amigo. En este caso pues hay varios que reflejan partes de mí. Comenzaré por decir del personaje del malo, que fue el primero que creé. Ese refleja gran parte de mí porque yo cuando ingresé a la escuela, es aquí donde se ve pues mi vida escolar, yo era alguien muy tímido. La verdad yo iba a la escuela con miedo porque obviamente al niño que es tímido lo tratan muy mal. Entonces yo sí sufrí mucho tiempo en mi escuela a tal grado de que pues sí me llegué a sentirme muy mal. Por lo tanto decidí crear este personaje que al igual tuvo un pasado donde lo trataron de una manera que lo apartaban, que lo rechazaban. Entonces pues así viví gran parte de mi vida, pero el libro me ayudó mucho. A raíz de que lo escribí, reflejé esa parte tímida de mí en este personaje que después se transformó en un monstruo. Yo llegué a tener más confianza. Entonces ya después pues yo perdí esa timidez. Sigo siendo alguien, yo me considero serio y así me gusta y con esto ya no tengo problema. El problema era con la timidez, no con la seriedad. Entonces la seriedad yo la conservo, pero la timidez pues ya no. Y pues esa es la historia del personaje malo. En cuanto al personaje bueno, ahí me veo reflejado más en el ámbito familiar. Porque el personaje bueno en la historia pues tiene su familia, donde reflejo directamente a mi padre, a mi madre y a mí. El único que ahí directamente no está es mi hermano. Mi hermano se refleja más en un amigo que el personaje principal tiene. Claro. Sí, pero en cuanto a la familia de la historia no está ahí. Pero sí, precisamente de las cosas que yo iba viviendo se fueron generando cosas para la historia. Inclusive aquí es donde mi hermano ocupa un papel muy importante. Mi hermano es menor que yo por 4 años. Y cuando yo estaba escribiendo esta historia, que yo tenía 10 años, yo jugaba mucho con él, juegos con muñequitos, íbamos inventando las historias. Y varias de esas historias que nosotros improvisábamos, pues como todo juego, sin compromiso con nadie. Claro, claro. De esas historias que íbamos inventando, varias las rescaté. Porque yo disfrutaba mucho esos juegos y no quería que se perdieran. Así que las rescaté, las escribí, y pues de esa manera varias de las escenas que están en el libro son escenas que alguna vez surgieron en un juego entre mi hermano y yo. Excelente, maestro. Si me permite, yo quisiera preguntarte algo que antes, tú como escritor, quiero preguntarte si algún maestro o tus maestros, los conozco, influyó en ti para que te refugiaras tanto en la pintura como en la escribir, porque no es fácil. Yo soy todavía de los que me crié, me decía el maestro, me crié todavía con mis maestros, a los cuales le tenía no miedo, respeto. Y mis maestros, me acuerdo que muchos de ellos estaban en la Facultad de Filosofía y Letras y nos daban a leer, y gracias a ello conocí obras a nivel secundaria, ¿no? Sí. Porque era otra mentalidad los maestros que me daban a mí en la secundaria. Entonces pude leer a muchos autores gracias a ellos, pero me pude dar cuenta también que era súper esencial y muy bonito todo eso. Entonces me gustaría mucho saber si tú también, algún maestro se involucró contigo para llegar a eso. Pues por supuesto, los maestros siempre han ocupado un papel muy importante. Los buenos maestros, claro. Un papel muy importante en el desarrollo de cualquiera que comience a sentir en él la confianza de empezar a emprender sus propios proyectos. Bueno, a mis maestros les debo todo, desde que me enseñaron a hacer bolitas con plastilina para estimular mis dedos, hasta que aprendí a escribir. Y pues, yo no fui alguien al quien quisieran enseñarle a escribir a los 2 años o al año. Lo que sí es que mis padres, jamás me inculcaron el miedo a la literatura. Porque ellos, me leían cuentos en la noche, con lo cual yo viviendo que un libro no es peligroso. Entonces, de esa manera yo jamás le tuve miedo a los libros. Y ya al ingresar, a la escuela, pues a mí, sí me gustaba mucho, esto de escribir. Pero pues también, en ese tiempo que uno está aprendiendo, pues no es únicamente, pues ya me gusta mucho escribir. También es empezar a conocer bien, porque apenas uno está aprendiendo las letras, las palabras, cómo se debe estructurar una oración. Entonces, yo sí le debo mucho a mis maestros, en especial a una maestra que tuve en la primaria, muy exigente, por supuesto. Yo creo que él fue lo que hizo que más yo la quiera.
porque ella nos dejaba muchos escritos de tarea, demasiados. Era prácticamente diario escribir un cuento, escribir una receta de cocina, escribir un poema. Y pues, ¿qué era lo que esto generaba? Nos dejaban muchas tareas complicadas hasta cierto punto con lo que veíamos en la escuela. Y esto además de la labor de la maestra, que es ¿Cómo se llama tu maestra? Violeta Valencia Guzmán, de la escuela primaria Profesor Jesús Silva Herzog. La maestra Violeta, pues, a la cual yo quiero mucho, precisamente porque me pidió bastante. Entonces, pues, las tareas que nos dejaban involucraban que yo en mi casa pues tuviera que recibir mucho apoyo de mi mamá. Claro. Entonces ya ahora sí ya era el trabajo en equipo que debe haber. Las tareas que nos dejaban de escribir este cuento con mi mamá, que también me iba apoyando. Y pues mi maestra Violeta siempre muy encima de mí, diciendo, no, pues corrige esto, corrige lo otro. Y en cuanto a técnica, a ella es a la que le debo más de que me estuvo enseñando en la primaria. Y tuve la fortuna de volverla a tener en sexto de primaria. Y para esa fecha yo ya tenía escrito el libro. Entonces, pues la maestra se puso todavía mucho más estricta. Y pues ahí yo fui todavía comenzando a desarrollar más, ahora sí, conocimientos en el aspecto técnico de escribir, gracias a la maestra Violeta. Y pues también a mi mamá, que estaba por ahí, no, pues tienes que hacerlo mejor. Y pues los maestros sí han ocupado un papel muy importante. Claro. Y sí, les debo mucho. Claro, son unos misioneros. El buen maestro es un misionero. Así es. Es un misionero de la educación. Y es como debe decir, yo a todos los maestros los admiro, Sí. porque son parte, ese reflejo que quiere uno ser, ¿no? Y qué bueno, Eric, que yo creo que tu maestra debe sentirse orgullosa. Maestro, yo quisiera que usted me hiciera favor, ya no sé, ¿no? Y qué bueno, Eric, que yo creo que tu maestra debe sentirse orgullosa. Maestro, yo quisiera que usted me hiciera favor, ya nos habló Eric de ese libro. A ver si podría usted más abordar, usted conoce más de esta obra, qué otros libros ha escrito él mismo, pero cuál es la temática en sí del libro. Ahora, ¿por qué debemos hacer que la gente lo lea? ¿Qué otro libro? Pero bueno, está bien escribir un libro. ¿Por qué debo hacer que la gente lo lea? Porque eso es lo que queremos, que la gente lo lea. ¿Qué va a sacar de provecho con tu libro? Todos los libros nos van a traer algún beneficio, pero ¿qué le ofreces tú al lector? Y sobre todo, ¿quién puede leer tu obra? ¿Un niño? ¿A qué edad? ¿Una secundaria, una primaria, preparatoria, una licenciatura? ¿O un lector cualquiera? ¿Qué le ofreces? No sé qué parezca. Claro que sí. Sí, claro que sí, licenciado. Sí, bueno, de hecho, finalmente este libro, como bien lo refiere Eric, refiere más bien a su tránsito por la escuela. Estos mitos, estas realidades en las que vive primero el niño de escuela primaria, ahora como un adolescente completamente lleno de retos, ¿no? En un futuro que también ya orgullosamente pertenece a la UNAM, ¿sí? Acaba de ingresar a la escuela preparatoria número 6. Entonces, bueno, es un reto más de su tránsito por la adolescencia de la juventud. Y más que hablar un poco más bien mucho de su libro, yo creo que el autor el autor es propio, es el que nos lo puede explicar. Yo quisiera más bien preguntarle a Eric, ¿qué crees que nos ha faltado a los maestros, ¿sí? Para seguir promoviendo el amor a la lectura? ¿Qué crees que te ha faltado en tu tránsito ahora por la secundaria? ¿Qué te hubiera gustado que los maestros de tu secundaria, te hubieran dado como elementos o herramientas que te pudieran ayudar más a tu producción? Tú hablas de un amor a la lectura que te infundió tremendamente tu maestra, Violeta, pero en secundaria es importante que ojalá que nos puedas comentar, Eric, ¿qué es lo que sientes ahora que ya concluiste tus estudios con nosotros en secundarias técnicas? ¿Qué es lo que sientes que te quedó de ver un poco la escuela secundaria? ¿O que te dio? O que te dio también para poder fortalecer esta parte de este gran hábito de lectura que tienes. Muy bien, pues aquí voy a responder ambas preguntas que sí se relacionan mucho de por qué alguien debe de leer el libro y también qué cosa fue lo que faltó, qué se necesita para que